Yo creo que la sensación era de encontrar otras vidas, de encontrar otras posibilidades, de encontrar otras cosas que estaban pasando en el resto del mundo y que yo sentía que en ese momento nunca me iban a pasar a mí. Y eso fue lo que a mí más me gustó, como que me contaran historias. Un loco se enamora de una emperatriz, se convierten en amantes, le ladran a la luna en algunos casos, se van en un carro, por decir algo, y luego pues eh, vienen, vienen circunstancias complicadas y terminan como ermitaños. Yo creo que todos los que estamos empezando, muchos de los que yo conozco que estamos empezando como en el proceso de la escritura, tenemos mucho miedo. Y no solamente miedo al rechazo, sino a ser malísimos o a no lograr. Y es como esa incapacidad de pasar a lo que uno quiere y a lo que se lee y cómo se entiende. Y yo creo que como que en mi proceso lo que me di cuenta es que yo sí estaba haciendo ese salto, sí estaba conectando esa necesidad y sí se estaba leyendo como yo quería que se leyera. Y eso me dio mucho entusiasmo y por eso, pues por eso sigo con la idea de que sí quiero escribir. Eh, yo me imaginaba a estos dos personajes, Alejo Sabaraín y Policarpa Salabarrieta, es decir, con una idea de los 20 años, que era lo que tenían en ese momento. O sea, son dos adolescentes o posadolescentes que están inmersos en en una guerra, ¿no? Ese espíritu de apasionado, ese espíritu irresponsable, necesariamente lo debe tener un escritor, ¿no? O sea, el escritor, si uno analiza bien algunas cosas, pues hay algo de irresponsabilidad en dedicarse a a la literatura y a la escritura. Eh, pero pues la pasión y los sueños son así. O sea, no hay posibilidades de, en algún momento, a pesar de que uno pueda tener dudas o incertidumbres, en algún momento ya uno sabe, ya no le queda más remedio además, que no hay otra. Yo creo que eso mismo lo pudieron haber, lo vive cualquier protagonista, no solamente en esa situación histórica de la guerra, pero la novela, y por eso la literatura es tan parecida o es tan, está tan vinculada a la vida, ¿no? Porque es que hay momentos en los cuales no se puede actuar de otra manera o las decisiones que se toman no pueden ser otras. Yo creo que el momento clave en mi vida fue cuando mi hermano se murió. Yo ya escribía, ya tenía un proceso, ya tenía algunos proyectos, pero fue en ese momento cuando sentí la necesidad de tratar de entender qué había pasado a través de la escritura. Y ya han pasado 10 años, pero pues este es este es él. Y uno ya no es esta.
Lo que yo siempre me preguntaba es, bueno, ellos tuvieron que tener una conversación muy profunda sobre cómo se iban a suicidar y cómo finalmente llegaron a la amitriptilina, que fueron las no sé cuántas pastillas que se tomaron, pero ellos tuvieron que llegar a esa decisión a través de un diálogo. Entonces por eso la construcción del diálogo, que además la he trabajado un resto, porque antes estaba, ¿no?, como el diálogo con los guiones, y lo que estaba haciendo era metiéndole toda la ficha para recrear como todas las posibilidades que a ellos se les pudo haber pasado por la cabeza. Y entonces empieza con la más absurda, que es la de meterse mercurio por la oreja. Y ahí, bueno, ya hay las manzanas, y entonces ahí ya se empieza como un poco a elaborar más la cosa, y ya pues toca leer medicina y toca leerse, digamos, buscar otras fuentes, pero sí, la idea es que es recobrar de a poquitos como esas cosas que uno cree que pasaron, y inventarse todo lo que uno nunca sabrá que pasó. La novela total, pues, es algo a lo que se aspira siempre. La novela capaz de explicar y de contener todo un mundo. Siempre el escritor está como tratando de recuperar una memoria y de recuperar un mundo. Hay un mundo que va desapareciendo. En muchas ocasiones el escritor se vuelve hacia ese mundo que va desapareciendo para tratar de aprisionarlo, para tratar de decir no va a desaparecer esto. Claro, Negro es mi hermano y al mismo tiempo es la reconstrucción que estoy haciendo de él, porque yo no, mm, me lo estoy inventando también. ¿Qué es real para uno? Real es lo que tiene, lo que ve. Es una pregunta que no te voy a contestar porque no tengo ni idea de qué sea. Y usa uno los términos como para diferenciar la vida que está viviendo a diferenciar la vida o las vidas o los personajes que se imagina. Pero sí, la realidad, los cuentos y las novelas tienen su propia realidad, de hecho, su propia... La realidad en la que están inmersos los personajes es real para ellos en ese momento. Yo tengo una conexión muy importante con los sueños, desde pequeña también. Es algo que es extraño, pero yo desde chiquita he podido manejar los sueños. O sea, yo sueño y dentro del sueño yo sé que es un sueño, entonces hago lo que se me da la gana en el sueño. La gran mayoría de las veces, no siempre. Entonces, a veces digo, bueno, ¿qué si esto que está en el sueño es lo real que nosotros tenemos en el mundo común y no lo que está acá? Hay unas cosas que uno no ha visto ni ha escuchado antes, que sirven de material para escribir, para cuentos. De hecho, tengo por ahí un par de cuentos a partir de sueños que tenemos. Tengo uno en el tintero, que es un cuento, que es un sueño. Bueno, el sueño en sí era que yo estaba como en una especie de centro comercial con mi hijo y empezaban a caer del cielo, es puro Armagedón de Hollywood, y empezaron a caer del cielo como una especie de barras de hierro oxidado, pero eran como matas, entonces iban haciendo, o sea, era un ser vivo, pero como en hierro oxidado. También me imagino que, aparte de ser, por lo que estoy metida siempre viendo fierros aquí en la empresa, hierros, aceros, entonces estará en la cabeza. Y eso era una invasión extraterrestre, de hecho. Pero entonces eso lo tengo ahí en el tintero porque me pareció un buen cuento, lo de los hierros y de la forma viva del hierro. Todavía no lo he evolucionado, pero eso sí lo tengo ahí y lo tengo muy vivido, de hecho. A veces el escritor es alguien que todos los días tiene que estar pensando que algo va a salir y en algunas ocasiones fracasa y tiene que volver a intentarlo y volver a intentar. Entonces uno trata de leer y de buscar, digamos, referencias como las de Hemingway, por ejemplo, de decir,
siempre hay que dejar para el día siguiente algo con lo que uno pueda empezar. Cuando uno ya logra meterse en ese ambiente, cuando uno logra vivir, digamos, visceralmente, sanguíneamente a los personajes y la época, lo que se está contando, ya uno puede decir que está escribiendo la novela. Debía dejar de ser colombiana. ¿Y eso cómo se hace? Si me hacían un examen de naturalización para ser colombiana, no sabría si lo iba a pasar, pero no quería renunciar a nada. Santander, las plazas de Bolívar, Nariño, quien se llamó colombiano cuando un colombiano existía, Cogis, Embera Catíos, Guadalupe Salcedo, el 20 de enero y las corralejas de Sincelejo, el Festival del Burro, el del Diabolín, Isaacs, de Grey, Tomás González, Amazonas, Orinoco, la Ciénaga Grande del Magdalena, Paraco, Selenos, la desmovilización del M-19, las FARC. Lo que yo hago es inventariar un pequeño universo y dotarlo pues de una narrativa, de una aventura, de una peripecia, de un propósito que raya en el delirio, por supuesto. Por ejemplo, aquí hay unos sitios que son totalmente salidos de la realidad, aquí sobre la 13 con 30, que son como una especie de rumbeaderos, pero uno va, y ese está en la novela, uno va a las 6, 7 de la mañana y ese está abierto. Y ese está abierto, no es que esté abierto nomás, la gente está rumbeando, o sea, y con luces de colores. Y yo que toda la vida he estado acá, yo siempre pasaba y miraba. Y hace poco fui con unas personas de por acá del sector. Y eso me pareció totalmente mágico, asombroso y real, que hayan sitios así en este sector. Y de rumba a rumba la gente rumbeando, con disjockey, con de todo. La literatura es fantástica y ahí de pronto me atrevería a decir que más que el cine, que los medios audiovisuales, porque uno mismo se está imaginando el mundo. El autor le crea un mundo X, pero uno le da forma a ese mundo X a medida que va leyendo. Entonces, y a las circunstancias, y reconocer en libros, por ejemplo, sentimientos que uno ha podido tener o que nunca tendrá. Entonces, no, para mí la literatura es maravillosa. Es meterse en eso, en otro mundo, en otra piel. Para mí es una pulsión que me mantiene de alguna manera vivo, que me mantiene atento y que además me permite vivir de mejor manera, ¿no? Yo vivo a través de la literatura. Yo dicté un taller una vez a unas madres comunitarias y me funcionó un resto contarles que escribir era como cocinar. Y tenías todos los ingredientes que querías echar al sartén, tenías el sartén, pero si no sabías qué querías preparar, la cosa iba a ser complicada. Y como traté como de elaborar la metáfora con la cocina y funcionó súper bien, pero a mí no, escribir a mí me parece que no se parece a nada.